Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Ingeniería Entrópica. Hoy les traigo un ejercicio de calor y temperatura que dice así: usando un termómetro de gas, un experimentador determinó que la presión en el punto triple del agua era tantos pascales y en el punto de ebullición normal del agua eran estos pascales. No los estoy nombrando, pero vamos a escribirlos así. Entonces yo tengo a una temperatura, vamos a anotar los datos, a una temperatura de 0,01 grados centígrados, que siempre en termodinámica nos conviene pasar todo a Kelvin, ya que experimentalmente y analíticamente se utiliza los Kelvin. Para pasar de centígrado a Kelvin hay que sumarle 273,16. Entonces esto sería 273,15, perdón, pero más 15 sería 16 Kelvin. Esta sería mi temperatura 1. Y a esta temperatura yo tengo una presión, la presión del punto triple, de 4,8 por 10 a la 4 pascales. Y a una temperatura 2, la voy a llamar así, de 100 grados centígrados, que esto es igual, es decir, 373,15 Kelvin, tengo una presión 2 de 6,5 por 10 a la 4 pascales. Ahora el ejercicio me dice, suponiendo que la presión varía linealmente con la temperatura, use estos datos para calcular la temperatura Celsius en la que la presión del gas sería 0. Lo que me está diciendo es que yo voy a tener una función que va a ser la presión en función de la temperatura. Supongamos que esto está bien graficado. Yo acá tengo mi presión en pascales y en el eje de las abscisas tendré mi temperatura en Kelvin. Y lo primero que tengo que hacer, por ejemplo, si a veces no tengo idea qué hacer con los datos, bueno, me dice, suponiendo varía linealmente, me suena función lineal, bueno, a ver, grafiquemos los puntos, a ver qué pasa. Entonces yo tengo a una presión 1 de 4,8, supongamos que esté por acá, 4,8 por 10 a la 4 pascales, voy a tener una temperatura 1 de 273,16 Kelvin. Entonces 1 este puntito. Acá trazo una horizontal, acá trazo una vertical, donde hay intersección, acá va a estar mi punto. Y ahora hago lo mismo con la otra presión y la otra temperatura. Mi presión 2 es de 6,5 por 10 a la 4 pascales y mi temperatura 2 va a ser de 373,15 Kelvin. Otra vez lo mismo. Trazo una vertical, quiero decir una horizontal. Acá trazo una vertical, son unos puntitos. Suponiendo que esto ustedes lo pueden hacer tranquilamente en hoja milimetrada y a escala, que yo uno esto y fuese una línea recta y esto fuese una función lineal, sería una función lineal del estilo y es igual a mx más b, que mayormente se ve en el colegio, en la secundaria, en el ingreso a la universidad, ¿no? Lo vamos a ver toda la vida, pero en este caso es una función de la presión, entonces sería mi presión en función de la temperatura va a ser igual a una pendiente m, que multiplica a mi variable t, más una ordenada al origen, que lo voy a llamar b. Como el ejercicio, el punto A me dice, suponiendo que la presión varía linealmente con la temperatura, use estos datos para calcular la temperatura Celsius en la que la presión del gas sería 0. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, calcular los parámetros de mi función lineal, que es esta. Los parámetros van a ser la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cómo hacemos eso? Bien facilito. Recordemos que la pendiente era igual al delta I sobre el delta X. En este caso va a ser el delta P sobre el delta T. Entonces
sería presión 2 menos presión 1 sobre temperatura 2 menos temperatura 1. Si es una función lineal, cumple esto, recuerden. Entonces, esto va a ser igual a 6,5 por 10 a la 4 pascales menos 4,8 por 10 a la 4 pascales. Como que se me lengua la traba, esa línea. ¿Quién me enseñó a dibujar? 373,15 Kelvin menos 273,16 Kelvin. Es igual a 170,02. ¿Qué unidades? Pascales sobre Kelvin. Ahora, una vez que tenemos la pendiente, podemos calcular la ordenada del origen despejando B y reemplazando puntos conocidos, como P1 y T1 o P2 y T2. Ya que es lineal, cualquiera de las dos que reemplace me tiene que dar lo mismo. Entonces, despejando B, me quedaría que B es igual a la presión en función de la temperatura menos la pendiente por la temperatura. Reemplazando dos puntos como por ejemplo P1 y P2, yo puedo decir que esto es P1 y este va a ser T1, porque dije P2 recién. Reemplazando los datos, P1 es 4,8 por 10 a la 4 pascales menos la pendiente que acabo de averiguar, que es 170,02 pascales sobre Kelvin, por la temperatura, que es de 273,16 Kelvin. Entonces, esta ordenada al origen, haciendo la cuentita, me va a dar la 1558,16 pascales. ¿No? Este término es pascal sobre Kelvin por Kelvin, va a dar pascal. Esto es una A. Entonces, mi función de la presión en función de la temperatura va a ser igual, que es igual a mt más B. Ahora reemplazo los valores, entonces es igual a 170,02 pascales sobre Kelvin por la temperatura más 1558,16 pascales. Esta es mi función lineal, que es la presión en función de la temperatura, si variase linealmente como me está diciendo el ejercicio. Ahora, una vez que ya obtuve esta ecuación, lo podemos resolver. Dice, suponiendo que la presión varía linealmente, use estos datos para calcular la temperatura en la que la presión del gas sería 0. Lo que tengo que hacer acá es despejar la temperatura y averiguar su valor cuando la presión vale 0. Entonces, despejando acá, despejemos T y me va a quedar que la temperatura es igual a la presión en función de la temperatura menos 1558,16 pascales, todo dividido 170,02 pascales sobre Kelvin. Y como esta P tiene que ser igual a 0, porque yo tengo que averiguar la temperatura cuando esa presión es 0, esto va a ser igual a menos 1558,16 pascales dividido 170,02 pascales sobre Kelvin. Y esta temperatura será igual a menos 9,16 Kelvin. Que ya de por sí esto es imposible. Ya que teóricamente la temperatura Kelvin es una escala de temperatura absoluta en la que el 0 Kelvin es el mínimo de temperatura al que se puede alcanzar. Por lo tanto, no existen grados negativos en Kelvin.
Entonces, esta temperatura que me está dando es imposible. Esto quiere decir que la presión nunca va a poder llegar a ser 0, ya que la temperatura no puede ser negativa. Esto es imposible. Y me dice, bueno, calcularla en Celsius. Entonces, si acá la tengo en Kelvin, ya de por sí estoy diciendo que es imposible. Pero como me la piden en Celsius, lo único que tenemos que hacer es sumarle 273,15. Perdón, restarle. Y esto será igual a menos 282,31 grados centígrados. Como ya dijimos, esto es imposible. Ahora, el punto B me dice, el gas de este termómetro obedece con precisión la ecuación T2 sobre T1 igual a P2 sobre P1. Veamos. T2 sobre T1 igual a ¿qué es igual? Temperatura 2, supongamos 373,15 dividido la temperatura 1 que era de 273,16 Kelvin. Esto es igual, o aproximadamente, ya que tiene muchos decimales, a 1,366, supongamos. Y P2, ¿era P2? Sí, P2 sobre P1, que será igual a 6,5 por 10 a la 4 dividido 4,8 por 10 a la 4. Veamos si se cumple esta igualdad. Es igual a 1,354. ¿Se cumple la igualdad? No, son números distintos, aunque muy parecidos, pero no podemos decir que cumple con precisión. O sea, tiene un pequeño desvío. Para que esto esté bien, tendría que ser que T2 sobre T1 tiene que ser igual a una constante, que la puedo llamar, no sé, como cualquier letra, como por ejemplo una constante alfa, que multiplique a presión 2 sobre presión 1. Que esta sería una constante de ajuste, para que termine dando la igualdad. Pero no cumple con precisión. Y dice, y si fuera así, y la presión a 100 grados centígrados fuera de 6,5 por 10 a la 4, ¿qué presión habría medido el experimentador a 0,01 grados centígrados? Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos en esa ecuación si fuese precisa. Vemos que no lo es, pero supongamos que lo es y reemplazamos los datos a ver cuánto nos daría. Entonces, temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre presión 1. De acá yo voy a decir que mi temperatura 2 es de 100 grados centígrados y mi temperatura 1 es de 0,01 grados centígrados. Siempre los cálculos en Kelvin. Sería 373,15 Kelvin dividido 273,16 Kelvin. Va a ser igual a mi presión 2, que es de 6,5 por 10 a la 4 pascales, dividido la presión 1, que es la que yo tengo que averiguar, ya que me dice qué presión habría medido el experimentador a 0,01 grados centígrados. Y la presión 1 corresponde a la temperatura 1, que es de 0,01 grados centígrados. Entonces de acá despejando, me queda que la presión 1 es igual a 6,5 por 10 a la 4 pascales, dividido 373,15 Kelvin por 273,16 Kelvin. Y esta presión es igual a 4,76 por 10 a la 4 pascales. Aproximadamente.
tienen algunos decimales, redondeé. Y vemos que esta presión es de 4,76 por 10 a la 4. Cuando en realidad me debería dar a esa temperatura así. Antes era 4,8 por 10 a la 4. O sea que es parecido pero no tan preciso. Quiere decir que tiene una pequeña desviación de la idealidad. Pero bueno, si se cumpliese esta ecuación, entonces en vez de ser 4,76 debería ser 4,8 si se cumpliese con precisión. Pero vemos que se acerca bastante. Y bueno, eso es todo en este ejercicio, no pide nada más. Espero que se haya entendido.